Mi nombre es Carlos Mario Vera Galvis, soy el monitor de cerámica de la Casa de la Cultura y también soy el coordinador del Museo Estampas de acá también de la Casa de la Cultura. Para el mes de mayo tenemos una exposición que recoge varios objetos antiguos, los cuales digamos estaban en el inventario que tenía el museo en la parte que no se exhibe al público, ¿cierto? Esta serie de objetos fueron donados por diferentes personas en diferentes momentos, entonces se hizo una compilación de todos ellos para crear una muestra de objetos antiguos. Básicamente la exposición recoge máquinas de escribir donadas por algunas personas de acá de la Unión, digamos, que hacen como referencia a diferentes épocas. Tenemos máquinas actuales más o menos de los 90 y otras que son un poco más antiguas, como la que estamos observando, que es una máquina de escribir elaborada pues en metal, es muy pesada y digamos que el mecanismo es muy antiguo. También tenemos unas máquinas que se donaron que son un poco más recientes, son máquinas electrónicas, entonces digamos que permiten como tener otro acercamiento a este tipo de objetos a partir pues como del avance tecnológico que tuvieron. Dentro de la exposición y de los elementos que tenemos, contamos también con esta que estamos observando, que es una impresora litográfica, es básicamente un elemento con el que se imprimían periódicos hace muchos años, que ya pues hoy en día no se usa y que es un elemento bastante interesante porque es como muy, digamos, artesanal, pero a la vez tiene como elementos muy tecnológicos. Por decir, este elemento hacía parte del inventario de la alcaldía municipal de hace algunos años y también lo recopilamos en esta muestra. Igualmente tenemos objetos de uso común, como por ejemplo planchas, que también donó algunas personas de acá del municipio. Estas planchas pues las usaban, digamos, en la época las personas del campo y acá pues de la zona urbana, para, digamos, elementos cotidianos. Estas eran usadas más que todo con carbón, era contacto al fuego, ¿cierto? Hoy en día pues ya no se usan pues como por el elemento pues que tiene, que es bastante pesado, que es como el hierro y el material principal. También tenemos elementos, digamos, de cocina o elementos como estos que son, por decir, la mica, que usaban también hace algún tiempo. Tenemos máquinas de coser también de las antiguas que funcionaban a patada. Igualmente tenemos algunos televisores y unas radiolas pues que se usaban en la época. Igualmente está ese disco de Garzón y Collazos de los años 34, también donados por las personas, que reconstruyen también un poco como, digamos, la manera en que se escuchaba la música hace algún tiempo, ¿cierto? El mecanismo que tenía la reproducción pues musical. Dentro de la muestra también contamos con elementos muy curiosos que nos han donado, como estos teléfonos que eran usados también hace ya algún tiempo, que funcionan como con la rueda de manila pues para generar como el contacto o la marcación numérica. Tenemos igualmente cámaras que nos donaron personas de acá. Estas cámaras pues están en desuso, pero son bastante interesantes pues porque nos develan unos mecanismos pues que han ido cambiando, ¿cierto? Ya no es la cámara digital, sino que serán pues cámaras análogas las que funcionaban en la época. También hay algunos elementos digamos, de la cocina, como les decía anteriormente, como estos pilones o estas bateas que eran talladas en madera y que hacía parte, digamos, de todo ese imaginario, de todas esas labores normales de las personas del común, pues digamos, en la mitad del siglo XX. También hay elementos curiosos como teteros de vidrio, y elementos donde se envasaba la leche. Vemos un elemento de colanta pues que era como el típico envase de leche de la época digamos más o menos de los 60, 70, incluso antes, con los que se almacenaba este líquido. Dentro de la exposición también tenemos algunos elementos muy interesantes como lámparas de petróleo, que también se usaron mucho por las personas hace algún tiempo. Muchos
de los adultos hoy en día la reconocen pues por el mecanismo que tenían cuando no existía en zonas pues tan alejadas de la ciudad la iluminación eléctrica, y utilizaban pues elementos de este tipo, lámparas que creaban una llama a partir del el contacto con el petróleo, que tienen pues como un diseño muy bonito también en relación pues a lo que conocemos hoy en día. Se vuelven objetos pues que cuentan también una historia y que tienen como un diseño muy interesante. Aquí también tenemos una máquina que funcionaba para moler el café, que es un artefacto bastante pesado y digamos que es muy bello. También lo sacamos en la muestra, digamos, por como la historia que tienen estos elementos, porque eran pues también muy artesanales y permiten pues como entender también como toda esa metalurgia y como un elemento pues era tan funcional en la época. Entonces en sí la exposición recoge varios elementos en relación a una temática que es el objeto. El objeto pues básicamente digamos en los diferentes ámbitos. Dentro de la sala permanente tenemos igualmente lo que es la exposición fotográfica, que cuenta con una serie de fotografías análogas. Esas fotografías reconstruyen un poco lo que es el pasado del municipio de La Unión durante todo el siglo XX. En esas fotografías se evidencia un poco aspectos costumbristas como fueron las fiestas de la papa, fiestas de los 31 de octubre, también se evidencian, digamos, las orquestas de la época, cómo era el parque, fotos de algunos personajes importantes de la época, entre ellos aparece Feliz María Restrepo Londoño, o algunos personajes que han pasado también a la historia, como lo fue Tontoleo, que en la época, pues, por su manera de vestir fue también como un hito en el municipio. Como les decía, también fotografías del parque municipal, del antiguo kiosco que estaba en el centro del parque, la antigua iglesia, que era la iglesia principal también, vemos cuál era la iglesia pues antigua, y toda esta serie de fotografías que reconstruye pues todo el pasado del municipio en ámbitos arquitectónicos y en ámbitos sociales. También tenemos de la bodega y de todas las donaciones que nos dieron, sacamos una réplica de la casa consistorial de los fundadores, y la pusimos en relación a la muestra de fotografía porque esta casa nos cuenta también un poco de ese periodo colonial debido a la estructura arquitectónica de esta construcción. También tenemos la zona arqueológica, que son algunos hallazgos de vasijas indígenas realizadas en cerámica y hachas y hachas con las que los antiguos pues pobladores que habitaron acá en el territorio de la Unión subsistían pues en la vida diaria, vasijas elaboradas en rollos de cerámica y que permitían pues como cocinar alimentos también. Y finalmente tenemos la sala de Feliz María Restrepo Londoño, la sección donde están los manuscritos de este pensador y personaje ilustre del municipio de La Unión. Y tenemos el periódico, algunas compilaciones del periódico Somos, el que más impacto ha tenido a nivel local. Algunos artículos que pueden venir y pueden leer y enterarse un poco de qué pasaba en La Unión por allá en los años 80. Entonces, el propósito de esta sesión es básicamente entender un poco el pasado municipal y cómo nos hemos forjado como municipio a partir del siglo XX, pues de 1911, cuando nos volvemos distrito. Bueno, la invitación es para todas las personas que quieran conocer un poco más acerca del museo de acá de la Casa de la Cultura, en el cual venimos trabajando ya hace alrededor de año y medio, para que vengan y conozcan un poco las salas y las exposiciones que estamos teniendo acá en el museo, a que se enteren un poco de qué está pasando. Acá pues estoy yo en cabeza del lugar por si quieren tener alguna visita o que les contemos un poco de la historia municipal, de las dinámicas del museo, también que se estén acercando porque el museo es un museo dinámico y tenemos exposiciones
que van rotando, o sea, entonces tenemos la sala temporal en la que, por decir, para el mes que entra tenemos un artista invitado que va a traer obras de otros lugares y que nos va a socializar un tema diferente. Entonces ya saben, todas las personas que quieran conocer más del museo, a que se acerquen, a que lean y conozcan un poco de la historia municipal y de artistas que llegan acá y nos comparten su trabajo pues a nivel regional y local, porque el museo tiene pues una proyección local y regional bastante importante. Entonces estamos trabajando bastante en esto y así que la invitación es a que fortalezcamos el espacio y que se animen pues a venir a educarse un poco, porque al fin de cuentas el museo es un lugar de disfrute y un lugar que nos permite crear reflexiones y educarnos en torno a la historia y el patrimonio local.